Sí, se le barajean 4 veces y se golpean 7 veces. Se pide lo que la persona va a necesitar, el presente y el futuro. Que personajes de mucho peso político, que han sido gobernantes, gobernadores, representantes populares, líderes sindicales, pues han tomado decisiones con base a estos asesores espirituales. Cuando hay crisis económicas, sociales, de todo tipo, es cuando más, ¿no?, tienen quizá esa necesidad de encontrar un poco de luz, por así decirlo. José Gil Olmos, periodista con 20 años de experiencia, es el autor del libro Los brujos del poder. Es el resultado de un año de investigación, de descubrimientos sobre las creencias y prácticas esotéricas de políticos mexicanos. En nombre del Padre. Yo creo que todo el mundo tiene el derecho a creer y practicar en su intimidad, ¿no?, dentro de su casa o en sus templos, lo que quiera, cualquier religión. Pero cuando este tipo de prácticas trascienden a la vida pública, es cuando a mí ya me interesa, ¿no?, como reportero. La investigación lo llevó hacia diversos personajes de la política nacional. Hizo un recorrido por diferentes épocas, desde la Revolución hasta el México moderno, donde descubrió que lo sobrenatural, lo mágico, ha estado presente y ha sido parte de la historia de nuestro país. Cuando empiezo yo a revisar un poco la historia, empiezo a ver que hay una constante, desde Francisco I. Madero hasta Marta Sagún. A través de su obra, José Gil Olmos viajó por lugares místicos como Catemaco, Veracruz, famoso por sus brujos. En tus playas quedaron grabadas de amor las promesas. Eso lo sabe todo el mundo. De hecho, hay un grupo que se llama los asesores presidenciales, que ellos son los que han dicho, ¿no?, quiénes son los presidentes que han acudido a pedirles consejos. Y está desde Miguel Alemán hasta Carlos Salinas de Gortari. En Catemaco abundan las anécdotas de los políticos que han llegado hasta aquí para buscar la protección y la ayuda de los brujos. Pero otros vienen a buscar votos durante sus campañas electorales o giras de trabajo. José Gil Olmos nos pinta en su libro a una clase política que a través de la historia ha tomado decisiones. Ha dirigido los destinos del país con la protección y los consejos de brujos, chamanes, consejeros espirituales y hasta espíritus y ángeles que habitan el más allá. Es un tema arriesgado, es un tema que es muy sensible, porque se trata de creencias, se trata de prácticas, ¿no?, que la gente, a la gente le importa mucho. Y estamos hablando de gente de todo tipo, ¿no?, pero sobre todo a los políticos. En la entrega de mañana, el ejemplo más claro de la injerencia de una bruja en asuntos públicos del país. Saúl Sánchez Lemus, Investigaciones Especiales. Carlos, pues mañana seguimos con esta historia y vamos a hablar de la Paca. ¿Recordarás aquella bruja vidente, practicante de santería que estuvo involucrada en una investigación de la Procuraduría General de la República? El caso Ruiz Massieu, Raúl Salinas de Gortari. Oye, cuando hablas de los brujos, ¿van a Los Pinos o los presidentes van a Catemaco? Mira, hay historias interesantes, hay historias de santeros, de brujos que van a Los Pinos a hacer sus trabajos y también los presidentes van a Catemaco. Muchas veces en campañas se acercan los brujos, les hacen las limpias, pero también hay anécdotas, historias de que van los presidentes exclusivamente a buscar a los brujos. Seguimos con esto mañana y toda la semana. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias, Saúl Sánchez Lemus, con este reportaje especial en Primero Noticias. Tenían que hacerlo, se burlaba del país entero, exhibiendo un cráneo que supuestamente pertenecía a un asesino asesinado, al homicida intelectual del secretario general del FRI, Ruiz Massieu. El jefe del fiscal, el procurador panista, se congratulaba del resultado de la investigación, aunque no revelaba las fuentes que llevaron a tan extraña conclusión.
Unos meses después se supieron esas fuentes. La PGR se había basado en las prácticas de adivinación de una bruja, la Paca, o Paquita, la del cráneo, como la definió desde entonces Carlos Monsiváis. De esta, que es una de las mayores tragicomedias políticas de la historia moderna de México, nos habla esta mañana Saúl Sánchez Lemus en la segunda entrega de su reportaje Los Brujos del Poder, basada en el libro del reportero del proceso José Gil Olmos. ¿Cómo te va, Saúl? Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Pues Carlos, hoy vamos a presentar uno de los ejemplos más claros de la injerencia de una bruja vidente, practicante de santería en asuntos públicos del país, porque incluso ella recibió pagos del erario público por los servicios que prestó la Procuraduría General de la República. Es un Estado mexicano, el Estado, una nación, contratando y pagando a una bruja para una investigación del más alto nivel. Así es, porque ella se convierte en una especie de asesora, de consejera, de informante de altos funcionarios de la Procuraduría General de la República a finales del siglo pasado. Vamos a ver la historia. Niles un maile, abuelo, niles un... No hay nada escondido para los ojos que quieran ver. Que timbelaye, eñaroco, faragualote. Yo siento que todo esto son verdades tan ciertas como que se han dicho. Ella es Francisca Cetina, mejor conocida como La Paca. Fue la bruja de cabecera de Raúl Salinas de Gortari. El 28 de septiembre de 1994 fue asesinado José Francisco Ruiz Massieu. Era el secretario general del PRI y excuñado del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari. El asesino material, Daniel Aguilar Treviño, fue detenido en la escena del crimen. Y las investigaciones apuntaron hacia el diputado federal del PRI, Manuel Muñoz Rocha, acusado de contratar al homicida y ser el operador del asesinato. Pero Manuel Muñoz Rocha desapareció y nunca más se supo nada de él. 28 de febrero de 1995 es detenido Raúl Salinas de Gortari. Se le acusó de ordenar la muerte de su excuñado José Francisco Ruiz Massieu a través de su presunto cómplice Manuel Muñoz Rocha. También se le acusó del supuesto homicidio material y la desaparición del propio Muñoz Rocha con el fin de evitar que lo delatara. 9 de octubre de 1997, en la finca El Encanto, propiedad de Raúl Salinas de Gortari. En un operativo encabezado por el fiscal especial Pablo Chapa Besanilla, es encontrada una osamenta. Ese mismo día, el entonces Procurador General de la República ofreció una conferencia de prensa. A través de los datos recabados, se logró ubicar con precisión el lugar en donde supuestamente había sido enterrado el cadáver del señor Muñoz Rocha. Antonio Lozano Gracia se congratuló de los resultados de Pablo Chapa y solo informó que la investigación salió adelante gracias a la colaboración de informantes. Aquí me parece muy claro que la información que recibimos fue constatada en los hechos al haber encontrado estos amentos. Poco después se descubrió la farsa y se supo que la investigación de la Procuraduría General de la República estaba afincada en el testimonio de Francisca Cetina, mejor conocida como La Paca. Como vidente y clarividente, a mí me llamaron para preguntar si había algo fuera de lo común y lo dije. Había fuera algo de lo común, había algo allí extraño, nada más. La Paca es una bruja vidente practicante de una religión de origen africano conocida como santería, la cual considera que cada mortal tiene un origen marcado por diversas deidades que gobiernan el mundo. A través de sus visiones, La Paca sedujo a las autoridades de la PGR y al propio Raúl Salinas de Gortari. Es el caso, yo creo que más surrealista que hay en la vida política de México, porque además sí, el gobierno de Ernesto Zedillo, pero el procurador era panista, ¿no? Antonio Lozano. Y el fiscal que estaba a cargo de esta investigación era Chapa Besanilla, ¿no?
un hombre también un poco extraño, ¿no? Ahí, con un halo medio esotérico. Durante la presentación del libro Los brujos del poder de José Gil Olmos, el periodista José Reveles hizo revelaciones sobre largos viajes que realizó La Paca con autoridades de la PGR en busca de explicaciones sobrenaturales que ayudaran a resolver el asesinato de Ruiz Massieu. Me consta que viajaron con Arturo Rangel, que era uno de los fiscales de Pablo Chapa, viajaron a España y luego a las Islas Canarias y luego a África con María Bernal, la que era amante de Raúl Salinas, y La Paca y su hermana. O sea, hicieron viajes a costa del erario para investigar los orígenes de toda esta brujería que había llevado a Raúl, primero a enamorarse de María Bernal y después supuestamente a asesinar a su excuñado José Francisco Ruiz Massieu. En su libro, José Gil Olmos apunta que después se pondría en evidencia la antigua relación entre Raúl Salinas de Gortari y La Paca, revelación que hizo la propia bruja vidente. Revela que ella conoció desde antes a Raúl Salinas, que había sido su guía espiritual desde que estaba Anticonza, de que Raúl Salinas traía objetos de África y le pedía la ayuda para que saber cómo aplicarlos. Después del escándalo, La Paca y sus cómplices fueron encarcelados. Pablo Chapa Besanilla huyó del país, fue extraditado y también fue llevado a prisión. Hoy todos se encuentran libres. Carlos, aquí el dato importante y lo que revela este libro de los brujos del poder es que al final del escándalo, después de todo este asunto de la osamenta, se establece que Raúl Salinas de Gortari tenía una añeja relación con La Paca, que incluso Raúl Salinas de Gortari hizo viajes a África, trajo amuletos africanos y La Paca le decía cómo usarlos y para qué usarlos. Qué interesante. Muchas gracias, Saúl. Mañana. Gracias, claro que sí. Mañana tenemos gobernadores. La tercera parte, y ya vamos a hablar de los gobernadores que tienen estas creencias esotéricas y sus consejeros espirituales. Gracias, Saúl Sánchez Lemus. Hoy, con la tercera entrega de su serial sobre los brujos del poder, Saúl Sánchez Lemus en el estudio de Primero Noticias y en la mira de la brujería, los gobernadores, Saúl. Así es, Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Pues hoy toca el turno a los gobernadores, a los mandatarios estatales que han convertido sus doctrinas esotéricas en políticas públicas, que se han sacado la lotería porque un chamán les regaló o les dio un amuleto y que se han encumbrado en el poder porque cuentan con la protección de uno o de varios brujos. Vamos a ver. En realidad manejo toda magia, sea roja, sea blanca, sea negra. Vendrás a mí porque yo te lo pido, no pensarás en nadie más que en mí, no pensarás en nada. Lo que es la negra lo ocupo muchas veces para protección y también para regresar daños que están metidos en un cuerpo material, hay que sacarlos y regresarlos con misma magia negra. Te lo pido, solo escucharás estas palabras, vendrás a mí, rendida y humillada. Así sea. Lucifer, 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 es que todo esto sea desagrado. Miguel Alemán Valdés, el cachorro de la revolución, fue el gobernador de Veracruz que inauguró a finales de los años 30 del siglo pasado la tradición de visitar a los brujos de Catemaco para pedir su ayuda y protección. Esto lo revela José Gil Olmos en su obra Los brujos del poder. Con Miguel Alemán vemos que empieza la tradición de asistir a Catemaco para pedir asistencia, ¿no? Guías espirituales. Y más recientemente, bueno, pues al gobernador de Veracruz, a Fidel Herrera y a otros políticos también locales. El Cuervo Negro es el brujo mayor más joven de Catemaco. Dice ser uno de los brujos de cabecera de Fidel Herrera, el actual gobernador de Veracruz, al cual asegura le ha hecho trabajos para que destaque en la política y además para que la suerte lo acompañe siempre.
Pues sí, también anduvo por aquí, por Catemaco. Luego se sacó la lotería por ahí. Yo le di un amuletito por ahí. Fidel aquí se asienta cuando fue diputado local, diputado federal, senador y ahora gobernador de la República. Y el señor piensa que por aquí puede salir el brujo que le dé el poder para lograr la presidencia de la República. Entrega de escritura. Manuel Cavazos Lerma, gobernador de Tamaulipas entre 1993 y 1999, es un creyente de la piramidología, una pseudociencia que estima que las figuras piramidales contienen fuerzas sobrenaturales. Según la investigación de José Gil Olmos, esta doctrina esotérica la convirtió en una política pública. Cavazos Lerma, con la piramidología, que la llegó, y la meditación trascendental, mezclada con la sanación, la llegó a aplicar al sistema penitenciario, a toda su estructura de gobierno en Tamaulipas, e incluso la quiso llevar a las aulas. Y es cuando lo detuvieron padres de familia. Gil Olmos destaca que cuando Cavazos Lerma fue gobernador, traía bajo su sombrero la figura de una pirámide para que lo cargara de energía. Porque los creyentes de esta doctrina piensan que las pirámides fueron construidas por extraterrestres. Cavazos Lerma, que me consta que ponía su avión, al igual que el Diablo de las Fuentes Rodríguez, para llevar a una chamana, a una meditadora, que yo la conocí, para más señas trabajaba en la Liga de los Estados Árabes, la llevaba en su avión en la mañana y la devolvían en la tarde, o sea, con recursos del erario. Otro exgobernador reseñado en Los Brujos del Poder es el michoacano Lázaro Cárdenas Batel, por su afición al culto afrocubano conocido como santería, que considera que cada mortal tiene un origen marcado por santos que gobiernan el mundo. Vemos que en la historia nacional hay una recurrencia, es una recurrencia de este tipo de fenómenos, de este tipo de digamos, acercamientos de los poderosos con este mundo que yo lo defino como un mundo esotérico, un mundo mágico. Y fareo. Carlos, mañana vamos a hablar de los espíritus, de los ángeles, de los mayas galácticos, viajeros del tiempo, que han guiado, que han servido a políticos importantes para encumbrarlos en la parte más alta de la política nacional, en la presidencia de la República. Muchísimas gracias, Saúl Sánchez Lemos. Seguimos mañana con este Cereal y el de Paseado mañana también está bárbaro. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Hoy vamos a presentar dos historias de los brujos del poder. Una ocurrió hace 100 años, la otra es una historia muy reciente. En ambos casos los personajes centrales llegan a la presidencia de la República. Y Carlos, pues esta historia que vamos a presentar, este reportaje contiene recreaciones. Madero, desde que se va a estudiar a Francia, estudios comerciales, él va a sesiones espiritistas. Se vuelve espiritista sobre todo porque en estas sesiones él descubre que tiene capacidades de ser medium, escribiente. Y después pues va a influir muchísimo en su vida política. Yolia Tortoleros, autora del Espiritismo seduce a Francisco y Madero. Una investigación que trata de mostrar una faceta poco conocida de este personaje, uno de los más influyentes de la historia contemporánea de México. Él cree que el espiritismo llevado a la política es perfectamente compatible, en el sentido que en la política él estaba luchando por un cambio. En este caso un cambio a favor de la no reelección, a favor de la democracia. Durante la primera década del siglo XX, Francisco Ignacio Madero promovió el espiritismo.
Una práctica que se piensa comunica a los vivos con los espíritus de los muertos que los aconsejan a llevar una vida mejor. En las sesiones espiritistas, Madero logró, y así lo dejó dicho en sus escritos, logró establecer contacto con espíritus que influyeron enormemente para que se convirtiera en caudillo de la Revolución Mexicana. Hay una carta fechada en 1908, firmada por B.J., que algunos de sus biógrafos dicen que es la carta es el espíritu de Benito Juárez. Y en esta carta, ¿no?, le dice que escriba un libro, y lo saca en 1909, y es el famoso libro de la sucesión presidencial de 1910, que de alguna manera es detonante de ya movimientos que había en gran parte del país y que confluyen en la Revolución Mexicana. Hay muchísimas caricaturas que se pueden ver en los periódicos. Madero, pues, invocando espíritus y cuestionando eso. ¿Cómo es posible que un hombre que cree en eso, en el espiritismo, quiere gobernar un país? Pues la Revolución Mexicana tiene detrás, por lo menos, ¿no?, una parte del espiritismo, por los mensajes que recibía Francisco Madero, que a la postre pues viene siendo el primer presidente cuando concluye la revolución. En Los Brujos del Poder, José Gil Olmos asegura que en otros momentos de la historia también participaron en sesiones espiritistas el expresidente Plutarco Elías Calles y Miguel Alemán Valdés, cuando era secretario de Gobernación antes de ser presidente de la República. Gil Olmos apunta que si el espiritismo inspiró a un caudillo de la revolución, casi 100 años después invocaron a mayas galácticos y ángeles para que otro político ganara la presidencia de la República. Los personajes aquí son Vicente Fox y su publicista Santiago Pando. Santiago Pando recibe un mensaje de su chamán y le dice que lleve a Fox a su casa, a la casa de Pando. Y es una casa que le dice, tu casa es un lugar de ángeles, ahí llegan muchos ángeles. Entonces ahí graba el primer spot, le dice que grabe el primer spot de Vicente Fox como candidato. Ya está en marcha. Y lo hacen. Yo soy el mismo Vicente Fox de siempre, el que ustedes conocen, el que siempre te ha hablado con la verdad. Pero la idea es que esta presencia angelical se quedara impregnado en el spot de Vicente Fox y con eso motivar el voto del cambio. Y lo extraordinario es que sí lo hacen y es el primer spot que pasa de Vicente. Gil Olmos asegura en Los Brujos del Poder que Santiago Pando y otros integrantes del equipo de campaña conjugaron doctrinas que creen en la presencia de ángeles, de mayas galácticos viajeros del tiempo y New Age mexicano para lograr el triunfo electoral de Vicente Fox. Ellos hacen la música que utilizan en la campaña para Vicente Fox, pero esta música tiene tiene todo un trasfondo esotérico. Supuestamente está hecho con el Ave María y con cosas ahí de puntos y comas musicales que significan, que vienen a representar el Ave de la Victoria, y vemos que Vicente Fox utiliza el Ave de la Victoria. Asegura que al mismo tiempo que Vicente Fox realizó su cierre de campaña en el Zócalo de la Ciudad de México, se llevó a cabo un par de ritos mágicos también en el Zócalo. Hacen ceremonias, ¿no?, como es con chamanes, con cheros, ¿no?, y comienzan a gritar México, ¿no?, que supuestamente es el mantra del país, ¿no?, y supuestamente eso iba a influir en la gente para que votara por el cambio. Carlos, estas son las historias de Los Brujos del Poder. Mañana tenemos la 5ª entrega y vas a ver qué historias.
Ya más o menos sé. Gracias, Saúl Sánchez Lemus. Dos mujeres protagonizan la entrega del último de los reportajes de la serie que Noticieros Televisa ha preparado sobre el libro Los brujos del poder del periodista José Gil Olmos. Lo que hizo Marta Sagún para estar cerca de un presidente, Vicente Fox, y lo que ha hecho el Bester Gordillo para seguir cerca en la cúpula. En esencia, una reseña del libro de Gil Olmos, unas gotitas de café, un viaje a África para impulsar carrera política. Hoy como ayer estos reportajes contienen recreaciones de lo que escribió o nos declaró después en entrevista el autor del libro Los brujos del poder. Saúl Sánchez Lemus, ¿cómo te va? Muy buenos días. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. A lo largo de la semana hemos hablado de los hombres del poder político en nuestro país que tienen creencias esotéricas, que tienen sus brujos, que tienen sus chamanes. Pues hoy toca las mujeres del poder político y como ya lo comentaste, Carlos, este reportaje contiene recreaciones que están basadas en el libro Los brujos del poder y en lo que el propio autor José Gil Olmos me comenta. Cuando los priistas dejan el poder, llegan los panistas y yo les llamo, bueno, llega un grupo que se podría denominar los aprendices de brujo. Marta Sagún a la cabeza es la que está, la que le abre las puertas de los pinos a un personaje que es extraordinario, que incluso yo creo que podría ser para una novela, ¿no? El padre Campos, el famoso padre Campos. El escenario de esta historia de José Gil Olmos es la residencia oficial de Los Pinos durante el primer año de gobierno del presidente Vicente Fox. En Los brujos del poder, Gil Olmos habla del padre Campos, un santero cubano que Gina Morris, colaboradora cercana de Marta Sagún, le presentó a la propia Marta cuando era vocera presidencial. La misión del padre Campos era, para Marta, muy importante, que era casarse con Vicente Fox. Ella insistía una y otra vez en que le ayudara para que se lograra casar, como parte, yo creo que, de su proyecto político. Y durante un año, ¿no?, durante la transición en el 2000, el padre Campos le hace trabajos, pero no le resultan. Entonces llega un momento que ella se desespera, según estos testigos, y le dice, ya, ¿no?, ayúdame a que yo me case. Entonces el padre Campos le dice, bueno, sí, pero necesito un trabajo mayor, ¿no? Un trabajo que te va a costar más dinero. Gil Olmos asegura que, según sus testigos, ex colaboradores cercanos a Marta Sagún, el padre Campos le cobraba a Marta 5,000 pesos por cada trabajo de santería. El nuevo trabajo, el mayor, tuvo un costo de 20,000 pesos y un departamento por el rumbo de Tlatelolco. Los testigos, de acuerdo con Gil Olmos, relatan que a cambio de eso, el padre Campos le entregó a Marta Sagún una pócima especial hecha con cabellos y sangre de la propia Marta. Y este líquido le dice que se lo dé al presidente, pues el líquido, el café, jugo, agua, etcétera, etcétera, que le aplique unas gotitas. Creo que el libro es un libro sin desperdicio, porque además puede uno ahí obtener otra óptica de la vida política nacional. Ahí está documentado cómo se realizan prácticas de brujería y ceremonias negras en la propia cabañita del amor de Los Pinos, ¿no? Y cómo ante la intervención del Estado Mayor Presidencial, cuando le preguntan que por qué le pone esas gotitas al café, a la comida de Vicente Fox, Marta dice, bueno, es que son las vitaminas del presidente, ¿no? Señora Marta María Sagún Jiménez, ¿es voluntad de usted unirse al matrimonio al señor Vicente Fox Quesada?
El 2 de julio de 2001 se celebró la boda entre Marta Sagún y Vicente Fox. A partir de ese momento se convirtieron en la pareja presidencial. Y Marta Sagún tomó tal fuerza que poco a poco le restó presencia al presidente de la República. Marta Sagún pues aplica este tipo de creencias, aplica estas prácticas y trascienden a lo público, y lo más delicado es que trascienden hacia la figura presidencial. En Los Brujos del Poder, Gil Olmos también habla de la dirigente de los maestros, el Baster Gordillo, de quien dice tener una cercana relación con Marta Sagún, e incluso señala que realizaron ritos de brujería juntas. Y desempeñar leal y patrióticamente. Asegura que cuando Ernesto Zedillo asumió la presidencia de la República, planeó hacer una auditoría a la maestra Gordillo, quien, enterada de esta situación, decidió realizar un largo viaje para buscar la protección de un poderoso brujo. Si así no lo hiciere, Va a África, llega a Marruecos. En Marruecos hay un lector de caracoles que le va diciendo con quién acudir, a dónde. La va ubicando, ¿no? Porque le dicen que es un trabajo muy fuerte que necesita, que es un trabajo para el jefe de su tribu, ¿no? Y el jefe de su tribu, bueno, pues aquí le llamamos presidente. Y ella entonces viaja a Nigeria. De acuerdo con los testigos que José Gil Olmos consultó, en Nigeria el Baster participó en un rito en el que se sacrificó un león. El rito era, este sacrificio era quitarle la piel, y aun cuando estaba vivo el animal, ¿no? Ya una agonía con toda esta rabia, ¿no?, que puede traer, ponerle la piel a la maestra, y ella tenía una foto de Ernesto Zedillo, Ponce de León, ¿no? Casualmente. El rito era para transmitirle la energía del animal. Y además, por el mismo testigo, dice que todavía no regresaba a México y ella llevaba un teléfono satelital. Ya recibe una llamada de la presidencia, todo lo que antes había previsto, ¿no?, las auditorías, etcétera, etcétera, pues se dejan a un lado. Gil Olmos relata en su libro que el brujo africano le cobró $45,000 a la maestra Gordillo. Y la vemos pues ahora, ¿no? Es uno de los personajes pues más poderosos de la política mexicana. Estas son las historias de los brujos del poder. Una investigación del periodista José Gil Olmos. Carlos, pues hasta aquí Los Brujos del Poder, una investigación basada en el libro Los Brujos del Poder del periodista José Gil Olmos y de lo que él nos comentó. Impresionante, impresionante lo que ha sido ver esto. Muchas gracias, Saúl Sánchez Lemos.